académico esta semana del Medio Oriente y Norte de África. Voy a presentar a cada uno de nuestros ponentes el día de hoy. Jimena Matamoros, de la UNAM, va a presentarnos la mutilación genital femenina en Somalia a través del discurso autobiográfico de las primeras décadas del siglo XXI. Ella es licenciada en Historia por la UNAM, con enfoque en estudios subalternos de género y luchas sociales. También está con nosotros Alberto Conde Flores, del Colmix, que nos presentará la ponencia Identidad Nacional en Jóvenes ante la situación palestino-israelí, nacionalismo frente a la ocupación de una nación. Es estudiante de la Maestría de Estudios de Asia y África en especialidad de Medio Oriente por el Colegio de México. También nos acompaña Juan Castillo Valverde, de la UAM Iztapalapa. Y su ponencia se titula Los pioneros del mañana, antisionismo y la niñez palestina, 2007-2008. Es estudiante de la licenciatura en Historia y ha colaborado en eventos realizados en instituciones como la UNAM, la UAM Iztapalapa, la ENA y la Universidad Autónoma del Estado de México. Y tenemos también a, pues creo que son todos, a Roberto Carlos Pavón Carrión, ¿sí? Pedro Daniel, perdón. Así que estás, perdón. Pedro Daniel Ocaña Solís, de la UAP, que nos va a presentar la ponencia Aspectos históricos y legales para identificar a Israel como Estado genocida. Es tesista de licenciatura en Relaciones Internacionales y está interesado en estudios sobre genocidio, derechos humanos y Medio Oriente, con énfasis en Palestina. Creo que no me falta nadie de los que están aquí presentes. Así es que vamos a empezar, por favor, con Jimena, que ya está su presentación ahí y ya tienes el control, ¿verdad? Okay, te escuchamos. Sí, bueno, pues un poco antes de que empiecen, también nos presentamos. Somos Shekufe Mohammadi y Nofret Hernández. Yo me dedico a literatura persa. Y Nofret, ¿quieres presentarte? Sí, yo me dedico sobre todo a el espacio palestino-israelí, en la representación mediática de árabes y musulmanes, los periodistas palestinos. Sí, y la idea del taller es que pues, podamos retroalimentar las investigaciones para que tomen mejor rubro o que cualquier cosa que pudiera ayudar. Entonces la idea es que cada quien presente brevemente su investigación y todos pueden participar luego en los comentarios. ¿Vale? Buenas tardes. Como ya se ha mencionado, mi nombre es Jimena Matamoros. Soy licenciada en Historia por la UNAM y pues mi interés por los mismos estudios subalternos de género y las luchas sociales me llevaron a desarrollar este proyecto que representa una de las investigaciones más significativas de mi trayectoria. Como ya mencionamos, su título es La mutilación genital femenina en Somalia a través del discurso autobiográfico de las primeras décadas del siglo XXI. Bueno, mi investigación parte de una preocupación muy concreta, que es la manera en que las mujeres somalíes que han sobrevivido a la mutilación genital femenina, o por sus siglas que estaré mencionando, MGF, logran narrar su experiencia, reconstruir su identidad y transformar su dolor en una forma de resistencia a través de la misma, ya sea escrita u oral. Esto lo hago porque considero que las voces autobiográficas de las víctimas constituyen una fuente histórica de enorme valor, porque nos permiten comprender la violencia desde perspectivas no occidentales, desde la vivencia directa y no únicamente desde categorías ya sean jurídicas o médicas. Es por esto que mi investigación articula desde la historia 3 campos, que son la historia del tiempo presente, el análisis del discurso y los estudios de género. Esta combinación me permite explorar cómo es que la memoria personal puede convertirse en memoria colectiva y cómo la narración individual puede ayudarnos a iluminar estos procesos históricos de una forma mucho más amplia, claro. Yo decidí tomar esto porque la relevancia de este tema pues es claramente innegable. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud nos habla que el 98% de las mujeres entre 15 y 49 años en Somalia han sido sometidas a alguno de los tipos de este procedimiento. Y si bien está prohibida desde el 2012, esta práctica pues persiste profundamente y está arraigada en estructuras religiosas, familiares y culturales que la asocian con pureza, feminidad y sobre todo esta pertenencia comunitaria. Entonces, bien, tenemos que, pues la MGF además no es una práctica que es uniforme, existen varios tipos, tenemos desde la extracción parcial del clítoris únicamente hasta la infibulación total. Y pues obviamente su ejecución suele estar acompañada de rituales que le otorgan una dimensión simbólica.
En muchas comunidades se considera un rito de paso hacia la adultez, una prueba de virtud y hasta un requisito para el mismo matrimonio. Entonces, de este modo, más que un acto aislado de violencia, la MGF se convierte en una práctica social que asegura la continuidad de un orden de género profundamente desigual. Entonces, pues para comprender primero las raíces de esta práctica, mi primer capítulo se centra en la historia política y social de Somalia. Este país, que está ubicado en el Cuerno de África, ha estado marcado por una compleja historia colonial. En el siglo XIX lo tuvimos dividido entre las potencias europeas, donde el norte estaba bajo control británico y el sur estaba bajo dominación italiana. Como estas potencias impusieron modelos administrativos y culturales distintos, esto pues fragmentó las estructuras tradicionales y exacerbó las divisiones clánicas dentro del mismo país. Ya en 1960, con su independencia, Somalia pues se enfrentó a este reto de tratar de construir una identidad nacional unificada. Sin embargo, esta inestabilidad política, los conflictos entre los mismos clanes y las disputas fronterizas con Etiopía y Kenia, pues han dificultado esta consolidación del Estado. Pues después del régimen socialista de Siad Barre de 1969 a 1991, se promovieron políticas de modernización y alfabetización, pero al mismo tiempo se reprimieron las diferencias étnicas y religiosas. En este contexto, muchas prácticas tradicionales, entre ellas la mutilación genital femenina, se mantuvieron como un modo de preservar esta identidad y la cohesión social ante la ausencia de un Estado real. En zonas rurales, las comunidades continuaron reproduciendo costumbres heredadas por generaciones, reforzadas por interpretaciones religiosas que vinculan la MGF con la moral femenina y la honra familiar. Ahora bien, en mi revisión bibliográfica, pues noté que la mayoría de los estudios sobre la MGF vienen de la medicina, la psicología, el derecho, las relaciones internacionales. Y si bien estas áreas han documentado ampliamente las consecuencias físicas o los efectos psicológicos, son pocas las investigaciones que realmente han prestado atención al modo en que las propias mujeres están narrando su experiencia. Y ahí es donde mi investigación trata de aportar, desde la historia, pero escuchando las voces de las sobrevivientes. Hasta el momento he avanzado en el análisis de tres principales fuentes que conforman mi corpus, que en primer lugar tengo The Girl with Three Legs por Soraya Mire, que fue publicada en el 2011. Después tengo Caught, One Woman's Fight Against FGM de Hibo Guardere en el 2016. Y también tomo la conferencia de TED llamada Breaking the Silence on FGM de Naima Hassan, que fue presentada apenas en el 2020. Y bueno, bajo el análisis he visto que estos tres relatos tienen en común que van a combinar la experiencia personal con una mirada crítica hacia las estructuras sociales que son las que perpetúan esta práctica. Aquí vemos que las autoras no solo van a describir lo que es el acto físico de la mutilación, sino van a hablar de todo lo que lo está rodeando, la presión familiar, el miedo, el silencio y también la vergüenza y los aislamientos posteriores que esto conlleva. Durante mi análisis he identificado ciertos patrones que han tenido estas autoras. Uno de ellos es el uso del lenguaje simbólico para referirse al cuerpo. Ellas van a tomar el cuerpo como marcado, como sellado, pero también como un espacio de memoria. Otro patrón tenemos es que la oposición entre el silencio y palabra nos va a tener cambiando este silencio, un silencio social, religioso y emocional, a una narración autobiográfica que va a servirnos como esta forma de romper este mismo silencio. Bueno, en conjunto, estos testimonios nos están mostrando que la palabra es una forma de resistencia. Hablar o escribir sobre la mutilación es desafiar un mandato de silencio que ha mantenido esta práctica en la sombra. En mi interpretación, el testimonio autobiográfico no solo denuncia la violencia, sino que también reconstruye una identidad femenina basada en la memoria y en la fuerza de la palabra. Ahora bien, en términos metodológicos, mi investigación sigue un enfoque cualitativo, interpretativo y comparativo. En la primera etapa, como ya mencioné, desarrollé esta contextualización histórica, social y religiosa de Somalia. En la segunda, estoy enfocándome en el análisis del discurso de estos testimonios que me están permitiendo identificar los ejes más recurrentes y las estrategias narrativas con las que estas autoras están construyendo su identidad. Y finalmente, mi tercera etapa está planeada como una comparación crítica entre los mismos textos
para poder reconocer las diferencias en la manera en que se narra el trauma, según el medio, ya sea escrito o oral, y el contexto de las autoras. Esta comparación está para permitirnos observar cómo la experiencia de la diáspora transforma la manera de contar el dolor. Las mujeres somalíes que viven en Europa o Estados Unidos van a utilizar la narración no solo como una sanación individual, sino como una herramienta de denuncia transnacional. Desde la historia, creo que este proyecto puede aportar una mirada distinta, gracias a que la mutilación pocas veces ha sido tratada como un fenómeno histórico que atraviesa la vida cotidiana, las creencias y los cuerpos. En ese sentido, mi trabajo está buscando rescatar el papel de la memoria, de la oralidad y del testimonio como fuentes legítimas para poder reconstruir procesos históricos contemporáneos. Mi propósito, pues, no es juzgar desde una manera externa, sino comprender históricamente cómo estas prácticas se sostienen y cómo las mujeres, a través de su palabra, las van a transformar. En ese sentido, la historia puede servir como un puente entre las vivencias personales y los procesos colectivos. Finalmente, pues mi proyecto busca dialogar con los estudios de género en Medio Oriente y del norte de África, aportando una reflexión sobre la descolonización del conocimiento histórico y sobre el papel de la memoria en la reconstrucción de la agencia femenina. Pues en síntesis, mi investigación pretende situar la voz de las mujeres somalíes en el centro del análisis histórico. Escucharlas, leerlas y analizarlas no solo nos permite entender la dimensión cultural de la mutilación genital femenina, sino también cuestionar la manera en que la historia como disciplina ha representado y muchas veces silenciado a las mujeres del sur global. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Pasamos entonces a Alberto. Sí, digamos. Sí, ¿o quieres con cada quien? Si quieres, Sí. no, bueno, ok, Sí, entonces mejor vamos no, a... no. Ok, sí, y además estuvo muy bien, 10 minutos, perfecto. Sí, muchas gracias por respetar el tiempo. Ajá. Estupendo, si quieres empezar. Pues me parece que queda más claro ahorita que ya te escuchamos, casi siempre es así, que cuando leímos tu primer borrador, porque sí, en efecto hay que tratar de evitar esta mirada orientalista de revictimizar, ¿no? a las mujeres por la mutilación femenina, ¿no? Me llama sobre todo la atención y quizás eso sería lo fuerte de tu investigación y a lo mejor te recomiendo que por ahí te vayas, justo esto de la diáspora, hacer esa diferenciación entre cómo narran esta mutilación, o sea, este dolor, este proceso y el proceso de sanación, cómo lo narran desde adentro estas mujeres y cómo en la diáspora a lo mejor también lo politizan más, o sea, bueno, no lo dijiste así, pero es un poco eso, ¿no? O sea, se politiza más esa narrativa autobiográfica que dijiste, ¿no? Entonces, ¿lo hacen consciente, no lo hacen consciente? ¿Son instrumentalizadas? La islamofobia y el orientalismo no lo son, lo permitan no lo son, quizás eso sería como lo más interesante explorar, o sea, hacer esa diferenciación desde mi punto de vista y también poner atención en cómo esa narración autobiográfica válida de estas mujeres que están contando esto y que se vuelve también quizás, qué tan consciente es que se vuelva política esa narración en la diáspora, ¿no? O cómo la instrumentalizan otros actores, quizás. Yo por el momento lo dejé, no sé si... Pues yo te quiero felicitar, me parece que es una investigación bastante bien estructurada, es interesante, no es un tema que nos haya trabajado, pero tu enfoque es interesante. Creo que el hecho de que tengas un corpus limitado también te va a ayudar mucho a llevarlo bien. Cuando leíamos el abstract que mandaste, todos pensamos, he hecho trabajo de campo, pero no has hecho trabajo de campo, ¿no? Esas te basas en los textos. Pero justo, por ejemplo, sí vas a hacer trabajo de campo, ¿no? Sí, Es un poco tu idea. Y ¿tienes claro cómo va a ser esta metodología de trabajo de campo que vas a llevar? ¿A dónde vas a ir? ¿Con quiénes vas a hablar? ¿Qué preguntas vas a formular? Eso sería como un poco ver si ya has pensado por dónde puede ir esto. Y estoy de acuerdo con Nofret, con esa idea de también centrarse en el proceso de sanación, no solo de
como de la voz de la víctima, que también es importante, pero esa es la parte más trabajada. Pero la otra, la de cómo son los procesos, cómo los seres humanos luego pasan sobre eso, eso también puede ser una aportación importante que haga tu trabajo. Muchísimas gracias. Bien. ¿Alguien más quiere comentar? Yo tal vez hacer un comentario del aspecto de la diáspora que también me parece muy interesante. Solo hacer dos recomendaciones o incluso tres de autores que quizá complementen un poco la mirada. No tiene que ver con estudios feministas o de género, perdón, pero pienso, por ejemplo, en un autor reciente que yo descubrí que de hecho fue en estos ciclos que se llama Quilito, se escribe como kilo, como un kilo chiquito, Quilito. Interesantísimo lo que habla de lenguaje. Y hay otros dos judíos medievales, uno es Ibn Gabirol y el otro es Yehuda Halevi. Creo que los dos pueden darte de pronto algunas ideas, sobre todo por la faceta de la diáspora que mencionas. Hago esas recomendaciones en caso que en algún momento tengas algunos comentarios y quizá puedan ser de utilidad. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Perfecto, entonces ya ayer vamos a estar preparando las. Pues muchas gracias, Jimena, y ojalá ya estoy esperando que te vaya bien en el trabajo de campo. Y ya sabes con esta investigación. O sea, sí tienes claridad entonces, ¿no? De cómo vas a hacer el trabajo. Como todo bien. Así. Ya sabes con quién vas a llegar y así. Sí. Ya estoy como que intentando acercarme a esas cosas. ¿Y dónde viven tus entrevistadas? Viven en el Reino Unido y tengo también refugiados aquí mismo en México. Pues mucha suerte. Muchas Ojalá te gracias. escuchemos el siguiente año ya con los resultados, algo de los resultados. Sí. Esperemos que sí. Bueno, Alberto, si estás listo, ya te enseño contar. Te escuchamos. Ok, pues muchas gracias por recibirme acá. Muchas felicidades, Jimena, porque está bien estructurado. La verdad, estoy impactado, está muy lindo. Y bueno, traigo al tema un asunto que yo puse hasta ahora, identidad transnacional en jóvenes palestinos ante la situación palestina-israelí. Lo que traigo acá no es una investigación estructurada aún, sino un esbozo teórico parcial que he venido trabajando. Estoy en el primer semestre de la maestría y he venido trabajando un poco entre la clase metodológica que tengo en la maestría y algunas ideas de mi asesor de tesis. Entonces, principalmente es autores, conceptos, ideas principales, sobre todo con los ejes con los que quiero trabajar, que son fragmentándolo en una idea que tiene Nina Maurana, no sé si, yo creo que te la tocan, que es escritora chilena, palestina, con esta idea de que alguna vez platicaba con ella de cómo era la identidad palestina fuera de Palestina, que es la idea principal del ejercicio. Y me hablaba de esta identidad fragmentada porque se sentía palestina, pero no tenía elementos que otros sí tenían. Y fragmentando esto, la palabra de identidad o el concepto de identidad lo intenté buscar, investigar desde una lógica de identidad nacional, desde una lógica de identidad ante un genocidio, que creo que es como que lo principal de la investigación. Las personas con las que quiero trabajar, que son jóvenes, siempre son jóvenes, lo que sea que se entienda por jóvenes. Y esta nueva palabra que encontré, que me sugirieron mucho también, que es identidad transnacional, sobre todo porque la idea es trabajar con gente joven que ha tenido que salir debido al proceso de ocupación, genocidio. Básicamente es eso. De ahí que le pongo transnacional, ¿no? Re breve porque creo que es historia que conocemos bastante y creo que en la mesa escuchando los temas y las personalidades que hay aquí, pues historia palestina creo que tenemos ubicada. Y solo quiero tomar en cuenta que el proceso histórico que se ha vivido en Palestina sufre procesos de despojo, exilio, violencia sistemática. Es decir, los trabajo como categorías, los estoy mencionando como conceptos más que un proceso. Sobre todo la ocupación en Cisjordania, el bloqueo en Gaza, ¿no? Cómo es el contexto, la circunstancia en el que estoy llegando.
En un proceso que se vive como en un esquema de, pues, de ataque, de ofensiva, de ocupación, de llegar y disponer, básicamente colonización. Y algo que me llama mucho la atención, y ya empezó ahí a aparecer algunos autores, es sobre la vida cotidiana, ¿no? Eh, Sobre todo pensando en el concepto de identidad o identidad nacional, eh, bajo estas prácticas que se tienen, adelantando un poco, bajo estas prácticas que se tienen en una comunidad de lo que es ser parte de una nación, pues me llama mucho la atención qué ocurre cuando de repente llega un ente muy ajeno y te dice que no existes, que está en nuestra casa, que está en nuestro espacio, que son elementos que conforman una identidad, ¿no? Eh, la lógica de sentido de pertenencia, sobre todo en la juventud, porque pues la juventud palestina es una gran población y son gran parte de quienes participan en todos estos procesos, tanto de defensa, de cuidado, como de la mera resistencia, ¿no? Yo creo que son los protagonistas, los y las protagonistas, y entonces creo que es importante hablar de ellos, aunque, bueno, esto no se cierra, por supuesto, solamente en las juventudes, pero bueno, pensaba sobre todo en ellos, ¿no? Con el primero de los cuatro ejes, y espero ser lo más rápido posible, porque al ser teórico es como de un autor con otro autor, con otra categoría. No es como que todas me vayan a servir, no es como que todas las vaya a usar, por supuesto, pero son los elementos que creo que podrían ser tomados en cuenta, platicados, ¿no? Desde clásicos como Gellner o Anderson, como cuestiones como comunidad imaginada, nación y nacionalismo, ¿no? Que nos ayudan a entender cuáles son las prácticas, los símbolos, las acciones que forman una nación, una nacionalidad, una identidad nacional, ¿vale? Me arrojo un poco más a los cercanos como Alan Turing y sobre todo Martinelli, que tiene un trabajo bastante parecido a entender la identidad a partir de la ocupación. Y bueno, en general estos elementos son entender a la identidad nacional palestina, aún sin meter la categoría de jóvenes, como una identidad que ocurre tras la ocupación o a partir de la ocupación o usando la ocupación como un motor. Y esto ya me llama la atención, sobre todo porque, bueno, yo en la licenciatura vengo de sociología, de estudios de violencia y conflicto y estudios de juventud, entonces me llama mucho la atención que se hable de identidad a partir de un proceso violento, sobre todo de un proceso violento que implica decir que no existes, ¿no? Eso me emociona mucho teóricamente. Y es como que la parte que me llama la atención. Y frente a la no existencia, justamente, algunos autores me ayudan un poco a encontrar algunos elementos como la memoria, la resistencia, los actos simbólicos y el sufrimiento, que creo que es lo más importante. Aquí mi más estelar es Matthew Lange con la violencia étnica. Me ayuda un poco a entender la lógica genocida, porque esto no es una investigación, no planea hacer una investigación totalmente sobre genocidio, pero sí a partir de un proceso genocida. O sea, es una investigación sobre identidad, en realidad, ¿no? Algo que también me llama mucho la atención y me ayuda a ver la identidad más allá de la violencia, pues es la parte simbólica, la parte de la creatividad, de que las sandías y las judías, y no es como que qué bonito, que esto es parte de nosotros, ¿no? Sino precisamente a partir de un proceso bien violento que me censura y no me permite usar símbolos que sí son propios míos, tengo que como que reelaborar, ¿no? Y entonces, no es que esté dejando de ser quien era antes de la identidad, pero estoy reelaborando todos estos procesos simbólicos reformando, ¿no? Mucho el uso de mapas, por ejemplo, es como este recordatorio de, o sea, no solo es el mapa como una banderita, un estandarte, sino de mi territorio inicia aquí y termina acá, ¿no? Es un recordatorio de realmente lo que es mi tierra, vamos a decirlo así. Y es bastante simple, ¿no? En la parte de las juventudes, yo siempre vengo, no sé por qué ese punto se quedó en la mitad, hasta el final. Yo siempre llego con Sánchez y Feixa, que de hecho también es con los investigadores con los que probablemente acuda en un momento para la estancia o me ayuden un poquito con los datos. Ellos trabajan Feixa totalmente juventudes, pero José Sánchez totalmente juventudes árabes, juventudes, proceso de identidad juvenil
a partir de, en Medio Oriente, perdón. He trabajado mucho en Egipto, en Túnez, pero tanto con la banda que llega de Palestina como la banda que llega de otros lados de África. Entonces, uso mucho estas lógicas de la resistencia junto al estilo de vida y el uso de redes sociales, creo que es como que la parte de donde jalo mucho lo simbólico, porque tienen mucha chamba de muchos tipos, ¿no? Y como quiero solamente la parte de identidad, pues tomé en cuenta esto. Hay algunos autores que me encontré en el camino, ¿no? Porque si bien estudio Juventudes, nunca me había aventado a estudiar Juventudes en este espacio específico, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es como que recordar que la violencia no destruye la identidad, sino al cambio la refuerza, la fortalece, y surgen estas formas que ahora se han vuelto muy del habla popular, que es la resiliencia y la resistencia, que por supuesto han existido por siglos, pero en este momento llama mucho la atención tomarlas en cuenta para hablar de identidad. Cuando la identidad es más allá de cuestiones gastronómicas, ropa y danza, sino que es cuestiones gastronómicas, ropa y danza, pero a partir de que tengo que recordar que existo porque alguien me está diciendo que no y me están matando por existir. Y entonces ya la última tirada pues es el aspecto transnacional que tiene este intento de dibujar la identidad nacional, sobre todo porque pues la idea de campo, pues, no hay un esquema de campo aún, pero la idea sería trabajar con personas fuera de y que han tenido que salir debido al proceso, genocidio de ocupación. Y bueno, hay muchos elementos aquí volados. Esta es la diapositiva en la que hay más cosas dispares. Pues, ¿no? En algunos momentos la parte digital, en algunos momentos la parte totalmente cultural, hasta la parte mercadotécnica comercial, ¿no? De hacer todo un comercio a partir de cosas como las copillas, las banderas, los stickers, incluso los mismos discursos tienen esta lógica de comparte mi foto, comparte mi video. Entonces, eso es como que la parte transnacional, pero como podrán ver, esta es la que tiene menos elementos para la relación aún, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando entonces, la idea de la tesis, del proyecto de investigación, se preocupa mucho por entender un proceso identitario a partir de otro proceso de violencia, ver en dónde se encuentran y siendo los actores principales los jóvenes, hablando mucho como de este espacio de qué le queda ya poniéndonos más humanitarios, qué le queda o qué pasa a partir del proceso que está viviendo Palestina, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurre con la gente que sale? Y bueno, son como que las principales preguntas, ¿no? No viene con una pregunta de investigación todavía, no viene con una hipótesis hipótesis, pero es el camino principal en el que me estoy moviendo entre la construcción de un marco teórico, de un estado del arte, más o menos. Y pues creo que eso. Espero no haber extendido. Gracias. Entonces, me parece interesante, de hecho yo también así empecé con un poco, identidad, pero más bien como ligado al trabajo de los periodistas. Y también pasé por Anderson y eso. Y creo que, o sea, te falta todavía delimitar más, pero, o sea, tienes ya algo, ¿no? Tienes a los jóvenes. Y me parece interesante que pienses en, bueno, quiero ver cómo los jóvenes desplazados por la ocupación y el genocidio, específicamente el genocidio, crean o mantienen esta identidad, ¿no? Transnacional. Sin embargo, quizás te ayudaría a empezar a pensar en un estudio de caso. Yo supongo que es pensar en Chile, por lo que... Sí, ¿no? sí, es como 10 me vamos a olvidar. Ok, sí, o sea, Chile puede ser, o sea, puede ser bueno, puede ser malo, porque Chile igual ya ha sido un poco estudiado, porque es donde hay más palestinos en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, Chile puede ser un buen estudio de caso, pensarás ya con tu asesor verás si es el mejor o no. Pero sí enfocarte con un espacio específico
y también delimitar, o sea, jóvenes de cuándo, nunca nos dijiste, o sea, hablaste de las intifadas, a mí como que yo pienso que estás pensando en los jóvenes después del 7 de octubre. Ujú. Esos va a ser más difícil encontrarlos. Sí, Pero también pueden ser los jóvenes que crecieron en Chile, que sus papás salieron desde el 48, desde el principios del siglo XX. O sea, como que también te quede más claro a qué periodo, o sea, el histórico de jóvenes te refieres, ¿no? A qué periodo de jóvenes quieres, ¿no? Estudiar y en qué espacio, ¿no? Creo que donde está, o sea, por donde a lo mejor puedes problematizar más esto y puedes a lo mejor encontrar tu hipótesis, es esto de que dices, me apasiona mucho esto de que se crea una identidad desde algo que no, o sea, de la negación de esa identidad, la negación de la existencia de esa identidad, ¿no? Entonces, eso luego lo ligas al final con Sumud. Se ha trabajado ya un poco lo de la Sumud, ¿no? O sea, también en Palestina, pero que, o sea, quizás no lo suficiente y quizás ahí también podrías profundizar en cómo precisamente el Sumud como uno de estos símbolos y conceptos, como para que también vayas delimitando eso, ¿no? Es el que les da identidad quizás a los palestinos, pero también problematizarlo más, ¿no? O sea, ¿qué significa ser resiliente? ¿Significa no llorar? ¿Significa sí, aguantarse el trauma? No sé, ¿sabes? Entonces, o sea, sí me parece que puede ser el Sumud como algo que ancle tu problematización y que ancle también que te ayude a crear una hipótesis más clara, pero también que nos ayudes a comprender todo lo que ese significa, ¿no? No nada más idealizarlo quizás, ¿no? Y eso sería muy interesante. Muchísimas gracias. Sí. Y yo, por supuesto, muy de acuerdo con lo de la delimitación temporal, también pues histórica, espacial, geográfica, ¿no? Como que todo eso que todavía, porque ahora que nos lo presentabas yo decía, esto es un mar, son muchas veces, ¿no? Entonces como decidir exactamente por dónde te quieres ir. Y una cosa que me parece súper interesante y también muy importante problematizar es el tema de la identidad nacional de por sí. Porque como están las cosas, solemos pensar que Palestina es un caso como aislado, donde las cosas, pues por las condiciones que actualmente se está viviendo, hay que hacer una apología de la identidad nacional. Entonces, mi sugerencia para ti es no caer en eso, porque de todos modos Palestina también es una sociedad compleja, es muy variada, tiene diversos, no sé, como hay diversas corrientes por allá. Entonces, una vez que hayas empezado a construir cómo esos jóvenes se ven dentro de esa identidad, cuáles son los elementos que les ayudan a construir esta identidad o a mantenerla, conservarla, también hacer en algún punto alguna puntualización respecto del tema de que seguramente muchos de esos elementos de identidad nacional vienen de parte de cierto sector en Palestina. Eso es importante, yo creo, porque si no caemos en lo mismo de siempre, ¿no? Es como si pudieras pensar que hay una identidad nacional inamovible, pues no es así, y entonces en el caso de Palestina no es una excepción. Entonces, por más que estos discursos en este momento histórico estén ayudando a la gente a asumir, a resistirse, pero también en otro momento histórico pueden cambiar de función y pueden incluso, me corregirás, ¿no? Sí. Pueden incluso como funcionar como para confiscar un discurso, ¿no? Que luego puede resultar mal, puede ser excluyente a otras personas. Entonces yo nada más sugeriría eso, que tuvieras en cuenta una crítica a lo que es una identidad nacional, al mismo tiempo que es importante en ese momento histórico, ¿no? Le diría eso. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿No? Sí, mucha suerte. Sí, está bien, estás empezando, ¿verdad? La maestría. Tienes tiempo. Esperemos verte aquí también el próximo año con más avances. Porque sí, identidad nacional es un mundo. Yo también estaba pensando nada más para reafirmar lo que dijo Shepu.
O sea, yo también trabajé identidad nacional, pero más ligado de la universidad al trabajo de los periodistas palestinos y cómo ellos mantenían la identidad y la memoria colectiva, ¿sí? Entonces eso por lo menos ya fue más delimitado, pero en efecto, ya no me clavé tanto por ahí, pero sí creo que precisamente en este momento, Sheku tiene muchísimo, digo siempre, ¿no? Pero en este preciso momento que estamos viviendo a nivel internacional y específicamente en Palestina, sí es importante, está bien que lo trabajes, pero de una manera crítica, ¿no? O sea, sí que no vayas a caer como, ay, y pensar en, porque el sumo, de hecho, ahorita me hizo, con lo que decía Sheku, me hace pensar más en los palestinos, quizás en los refugiados, ¿no? Justamente, que está bien, ¿no? Pero los refugiados, y que hay de los palestinos de clase media en Ramallah que, pues sí, también sufren por la ocupación y esto, pero mucho menos, ¿no? O sea, tienen ciertos privilegios. Ellos no son palestinos por no estar tan politizados o por no sufrir o por no, ¿sabes? O sea, como que sí, entonces está bien, ¿no? O sea, pero como que lo vayas delimitando y que nos puedas dar un trabajo bien acabado y bien, va a ser muy interesante. Sí, porque finalmente, ¿sabes? No hay ninguna identidad nacional que sea liberadora. No la hay. Si la hay, está como acotado a un tiempo histórico. Exacto. Y luego se va a salir de ahí. Ese es el tema, ¿no? Sí. ¿Quién toca ahora? Juan, ¿qué es? ¿Cómo se llama tu? Es la de Los Pioneros del Mañana, Los Pioneros del Antisionismo y la Niñez Palestina. Sí, 2007-2008. Sí. Solo que de entrada les digo que yo lo desarrollé un poco diferente. No, está bien. A mí me gusta mucho alargar las cosas. Listo. Muchas gracias. Primero que nada, pues también quiero agradecer por este espacio que me han otorgado y cabe decir que la intención por la cual yo hice también esta propuesta es porque lo hago con fines informativos y no tanto para mencionar el antisemitismo o también algún tipo de fobia u odio hacia algún sector social en general, que es lo que ha imperado al respecto de este programa que fue pensado para los menores de edad. Ahora bien, vamos a entrar de lleno con algunos sucesos clave, que al menos son los que yo pude encontrar. Primero que nada, el programa en cuestión fue producido por Al-Aqsa TV, la cual, pues su nombre, como lo dice, pues hace referencia a la mezquita de Al-Aqsa o de Qibli, que se construyó cerca del siglo VII después de Cristo. Se estima que en las inmediaciones del lugar, pues llegaron figuras bíblicas como Abraham, Moisés, Jesucristo, y el mismísimo profeta Muhammad. Cabe decir que tras la finalización de la Guerra de los 6 Días, por allá de 1967, el sitio pues perteneció a un fideicomiso o un WAF, en el cual cabe decir que fue administrado por la dinastía hachemita de Jordania. Ahora bien, regresando a lo que es siglo XXI, que es la cronología al respecto, pues cabe decir que en Al-Aqsa han surgido pues muchísimos altercados, entre ellos la segunda intifada, que es del año 2000 a 2005, donde mueren pues poco más de 3,000 palestinos, esto según un dato de La Vanguardia en el año 2006, y esto pues también calentó muchísimo las pugnas entre los israelíes y los palestinos, y más cuando se presentó Ariel Sharon a un lugar que es en el cual solamente pueden ingresar personas musulmanas. También otro hecho que suscitó a la creación de este programa fue la estrategia política de Hamas, que cuando triunfa en el año 2006, pues sufre la reducción de su hegemonía hacia lo que es la Franja de Gaza por no aceptar la existencia de Israel, bueno, por no cederle el derecho a Israel de existir, por no renunciar a la violencia y por no aceptar los términos de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, pues también como el grupo Hamas tiene problemas para llevar a cabo su gobierno, entonces van a recurrir a diversos medios, en este caso el televisivo, para ganar audiencia. Ahora bien, otra cuestión que ha imperado al programa en cuestión es pues sí, los términos entre lo que es antisionismo y el antisemitismo. Cabe decir que el antisemitismo pues es el odio o rechazo hacia las personas, principalmente judías, por su creencia. Sin embargo, al respecto, la IRA o el recuerdo la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto ya ha mencionado que criticar al Estado de Israel no es lo mismo que, bueno, o no quiere decir que ya vas a estar en contra de lo que es la religión de las personas que allí viven.
Si, por ejemplo, alguien negara el holocausto, entonces ahí sí ya estaremos cayendo en lo que es una cuestión de antisemitismo. Ahora, lo que yo he visto, sobre todo en este programa, es más bien el antisionismo, que al menos en las traducciones que yo encontré, se mezcla muchísimo. Entonces, el antisionismo pues, se puede entender como un odio, rechazo u oposición a la ideología del sionismo, que surgió pues, para dar solución al problema de los judíos que estaban dispersas en Europa, pero que sin embargo por allá de las décadas de 1920 y 1930, la ideología toma mucho del eurocentrismo para convertirse en una corriente supremacista que pide el despojo y el exterminio de las personas nativas. Ahora bien, entramos de lleno con lo que es el programa en cuestión, que comienza sus emisiones desde el año 2007 como una idea que surge de Hassim al-Sharawi, y para cautivar a los menores de edad, porque está pensado para tener el público infantil, pues tenemos de conductora a la menor Sara Barón, quien va a estar acompañada de botargas. En este caso vamos a analizar 3, las cuales pues van a avivar lo que significa para ellos ser palestinos, y lo que yo pude comprender que es como una premisa hacia lo que es el nacionalismo libertador, como el que se expuso anteriormente. Y pues la intención también es representar lo que los israelíes le hacen a los judíos y a lo que los niños pues también están expuestos. Ahora bien, pues como les mencioné, el grupo Hamas pues va a administrar lo que es Al-Aqsa TV. La organización pues surge en 1987 al comienzo de la primera intifada, que pues va a velar por las personas palestinas que están sufriendo de esto. Cabe decir que a pesar de que Hamas responde a la causa palestina, pues tiene tintes musulmanes, sobre todo porque es un movimiento suní y tienen conexión con los hermanos musulmanes, la HHMM. Ahora, por otra parte, lo que es Al-Aqsa TV, pues fue una cadena televisiva que surge en el año 2006 y tenía, en resumidas cuentas, programación que iban desde lo político hasta shows infantiles, como pueden ser caricaturas, y pues mucho del material de esta cadena televisiva pues se perdió, sobre todo porque en 2018, por un ataque, un bombardeo, pues la televisora tuvo que cesar sus transmisiones. Ahora bien, vamos a entrar de lleno con lo que son los personajes. El primero de aquí, pues se conoce como Farfur, y desde entrada, pues podemos ver que es una imitación de lo que es el Mickey Mouse. Muchos de los internautas seguramente recuerdan a este personaje por un youtuber mexicano que se llamaba Antitelevisa 2008, y bueno, también el motivo por el cual, pues quizá el usuario en cuestión agarró a este avatar es porque este personaje va a hacer crítica hacia el capitalismo, y eso se puede ver en la primera imagen, porque en uno de los primeros episodios, tanto Hassim al-Sharawi como Sara Barun lo escuchan hablando inglés. Ahí por eso dicen, Farfur, I heard you talking in English, o hemos escuchado hablar en inglés. Entonces, a partir de ahí, ya es cuando a él le mencionan que tiene que hablar el árabe clásico, tiene que mantener sus costumbres y las tradiciones del pueblo palestino. Y además de eso, pues también cabe mencionar que en uno de los últimos episodios, pues Farfur menciona que reprobó un examen porque los judíos, aunque aquí también pues puede ser el problema de la traducción, o los sionistas, pues destruyeron su casa, destruyeron sus libros, y por ello es que reprobó y tuvo que copiar en un examen. Y ya por último, y antes de que este personaje fuera martirizado o muerto, pues está reunido con su abuelo, quien es una persona de carne y hueso, quien le da una llave y unos documentos donde dice que cuando acaben con los sionistas y con quienes los han estado desplazando por años, pues con eso va a liberar a su pueblo. Ahora, después de que muere este personaje, no, mentira. Ay, disculpen, un poquito lo que es esto, pero también quería entrar como la idea del nacionalismo palestino que aquí se está postulando. Yo en un artículo que consulté de Echeverry Tamayo, pues pude encontrar que desde el siglo XX, pues es que surge esta idea de historiar al pueblo palestino, porque pues se ven afectados por el colonialismo de asentamiento que los está acechando y que está haciendo desplazar sobre todo a las comunidades campesinas, y por ello es que también diversos científicos sociales dieron a la conclusión de que el territorio de Filastín o Palestina pues tiene un origen árabe, cananeo, filisteo, de las sociedades hebraicas, nabateo y sirias arameas. Ahora sí, entramos con el segundo personaje, quien va a seguir el ejemplo de su primo,
esta es una abeja, se conoce como Nahul, y al llegar pues menciona que su intención pues es hacer lo mismo que su primo Farfur, coanimar en el programa, y a partir de aquí pues ya se comienza a ver como que un poco más que aunque las intenciones parecían ser antisionistas, aquí ya parece ser que es un ataque un poco más personal al sector judío, pero podría ser al sector judío que ha sido abusivo durante mucho tiempo. Además de que el desarrollo del personaje es férreo y en cierto grado violento y tétrico, porque hay un capítulo en donde, por ejemplo, se acerca a unos gatos y literal los empieza a maltratar y unos leones los comienza a molestar, pues también el personaje pues va a mostrar lo que significa pues ser un niño, ¿no? Como en una viñeta que ahí aparece que cómo entonces podemos ayudar, pues rezando y ofreciendo sangre, sacrificio y dolor, porque tristemente eso es lo que muchos niños hasta el día de hoy siguen viviendo. De hecho, la persona que le presta vida a este personaje enigmático, pues en una emisión sobre las fiestas del sacrificio menciona que él no tiene a quién saludar porque sus hermanos y familiares o murieron en las intifadas o han sido gravemente heridos pues por los sectores sionistas o judíos que han abusado terriblemente de lo que es el sector palestino. Ahora bien, algo que se implementa desde aquí y también con el Farfur es el término de la yihad, que significa esfuerzo y que muchos hemos visto asimilarse con lo que es, por ejemplo, la guerra armada, y algunos relatos islámicos o los hadís pues mencionan a personajes como Umayr ibn al-Uman y Auf ibn al-Ari, quienes por ejemplo lucharon contra los politeístas de la Meca en Badr. Sin embargo, también hay otro caso que a mí me gustó mucho, me pareció muy curioso, que se sitúa en Irán, y por ejemplo ese fue el caso de Mohammad Hassan Farideh, cuya yihad y martirio pues ocurrió el día 8 de Adán o el 30 de octubre de 1980, donde hizo volar un tanque enemigo. Ahora bien, el último personaje en consideración es un conejo, que es hermano de la abeja Nahul, y cuando muere su hermano, pues él pues quiere darle alegría a los niños que consumen el programa. De hecho, al llegar, pues la conductora le menciona que el ejército de los pioneros del mañana es inmenso y que así posiblemente podrían liberar a Palestina. Entonces esto hace alusión a la audiencia, y también pues aquí por ejemplo el personaje pues también sigue alimentando pues un poco del antisemitismo, como se puede ver en la segunda imagen, donde dice que Asud pues del árabe quiere decir león, y que él se quiere comer a los judíos según sea la voluntad de Alá. Cabe decir que aquí Asud incita a los menores ya a que luchen por su tierra, e incluso pues también que tienen que portarse bien, porque hay un capítulo de la tercera imagen donde se ve seducido por un ente maligno, posiblemente Iblis o Shaitán, que es Satanás en el Corán, donde le incita a robar dinero, y pues ese tipo de actitudes, por ejemplo, en lo que es Arabia Saudita, de hecho hasta lo mencionan en el capítulo, que está muy mal visto y que incluso hasta le podrían cortar la mano por hacer ese tipo de cosas, pero esto es un poco acerca de lo que estos personajes intentaban infundir a los menores de edad. Ahora bien, otra de las cosas que surge al respecto es un boicot a Dinamarca, el cual surgió a partir de 2005, aunque para el contexto en el que ya estaba el conejo, pues estaban medianamente suavizada la controversia del periódico danés Jyllands-Posten, donde se habían publicado pues caricaturas donde pues representaban al profeta Muhammad, cosa que es muy prohibida, con elementos como las armas o las bombas. Pues aquí lo que hace desde la mirada palestina es boicotear a todos y de hecho insultar a quienes han hecho este tipo de material, el cual pues no mostraré por respeto a las personas. De hecho, pues en la segunda imagen ahí se puede leer: eres un criminal miserable, deshecho de la tierra, ¿verdad, Sara? Entonces, también cabe decir que al respecto, en el continente europeo, así como hubo algunos sectores que apoyaron e incluso siguieron difundiendo este tipo de caricaturas, otros pues con la preocupación, pues prefirieron no hacer como que mucha énfasis al respecto, pues también por los problemas que se vivían en Afganistán, propiamente Palestina y en Irak. Ahí está, listo. Okay. Ahora bien, para entender el martirio de los dos últimos personajes, hay que hacer énfasis en los dos bombardeos que ocurrieron en el año 2008.
Uno fue a comienzos del año del 2008, donde muchísimos activistas y demás personas civiles pues terminan muriendo en localidades como Camp Yunis o Bani Shoila, aunque no pude encontrar concretamente pues una cifra que me dijera cuántos muertos o heridos hubo en aquel momento. Y el segundo caso pues es el de la operación Plomo Fundido, en la cual pues aquí ya se sabe que a lo largo de 22 días, ya saltando al 2009 y pasándonos un poco de la cronología, pues sabemos que murieron alrededor de 1.400 palestinos, entre ellos 300 niños y niñas, más de 115 mujeres y unos 85 hombres de más de 50 años o de la tercera edad, según lo que documentó la Amnesty International en el año 2009. Ahora bien, ya vamos a entrar a lo que es el martirio, que pues bueno, en lo que es Palestina o el mundo del Islam, se le conoce como la palabra shahid, y todo aquel que muere por el Islam, pues es que recibe este título, y según su creencia, pues ellos van a ir al paraíso. Farfur, pues primero que nada, como les mencioné, le habían dado unos documentos y una llave con la que iba a liberar a Palestina. Entonces, un funcionario sionista que lo mencionan también como judío, a lo mejor también ahí es como que el problema que encontré mucho respecto a la traducción del mismo programa, pues el funcionario sionista le dice, te vamos a pagar mucho dinero, danos los documentos. Farfur se niega y por la fuerza, pues lo golpean hasta que muere. Entonces, en el caso de Nahul, pues su final de temporada ocurrió a inicios del 2008 y él muere enfermo, víctima del bombardeo y sin posibilidad de poder ir a Egipto para que sea operado y rescatado. Y en el caso de Asud, pues va a ser un caso muy similar, aunque pues se le ve que está en el hospital y dice entre sus últimas palabras que Alá es el único Dios y verdadero. Y entonces Sara, pues en un tono de tristeza, menciona que la victoria ya está cerca y que los pioneros del mañana tienen que crecer. Ahora bien, vamos a lo que fue la polémica, ya que muchos noticieros del mundo, entre ellos israelíes y judíos, así como la BBC, pues hicieron énfasis muy negativa de cómo es que también el programa confundía mucho esta interacción entre judíos y sionistas, lo cual pues le hizo pues ver que el programa era más como un sembrador de antisemitismo, que en aquel momento pues era muy confundido. No es como ahora, ¿no? Que por ejemplo, pues ya sabemos que sionismo y semitismo pues son cosas muy distintas y que incluso hasta el mismo sionismo pues ha hecho cosas muy malas con los jóvenes judíos. Justamente recuerdo hace como un año que leí una noticia por allí que mencionaba que muchos jóvenes estaban siendo pues metidos a la fuerza al ejército de Israel. Ahora bien, la interacción infantil es muy interesante, ya que ellos recibían llamadas y los niños compartían su nombre, su edad, a qué se querían dedicar cuando fueran grandes. En algunos casos, pues, ellos mismos elaboraban cánticos, como por ejemplo se puede ver en la cuarta imagen, que fue donde tomé la traducción, donde mencionan: sin Palestina nuestra infancia no significa nada. Y en la segunda imagen, por ejemplo, pues es de una niña, ¿no? Donde menciona que el programa le enseña a leer el Corán, a ayunar y hacer pues todo lo que significa ser musulmán en estas tierras. Ahora, en conclusión, creo que ya me pasé del tiempo, pues cabe decir que a pesar de que el programa fue dirigido para los niños, pues también representa de una manera muy trágica pues lo que para ellos es su identidad nacional, en frente de una ocupación que está siendo bastante injusta, en frente del propio genocidio, de la muerte de muchas personas, tanto civiles como militares. Y pues también cabe decir que hay muchas cuestiones que son tanto polémicas y las cuales pues considero yo que debieron regularse o explicarse de mejor manera en el programa para así evitar caer en polémicas internacionales. También pues es posible que existan más fragmentos al respecto del programa, pero como les mencioné, Al-Aqsa TV pues fue bombardeada a finales del 2018, entonces mucho de su material se perdió, e incluso pues desde, me parece, 2014, pues hay mucho material perdido al respecto, y lo mucho o poco que se cuenta también de esto, pues son relatos de mismos internautas. También las botargas, pues directa o indirectamente, también reflejan la realidad a la que muchos niños e incluso pues jóvenes pues están expuestos en este mundo. Y esto es pues un poco acerca de la bibliografía que consulté al respecto.
Y aquí hay unos links por si ustedes quieren consultar el material. El primero pues son fragmentos de las traducciones en inglés y abajo es un video análisis de un canal de habla hispana del cual me comuniqué para conseguir el material original, pero no me respondió. Y pues de este segundo canal pues la información es un tanto sesgada. Y sin nada más que agregar, pues les agradezco por su atención. Bueno, pues tienes mucho material muy interesante. ¿Cuál le faltaba? Delimitación y orden. Sí, sí, sí. Me atrevería a asegurar que los palestinos no confunden antisemitismo con antisionismo, lo tienen muy claro. Y ese es parte del problema del programa. No, tampoco es la traducción del programa. Sí creo que más bien yo no, o sea sí sabía Al-Aqsa TV porque mi tesis es sobre periodistas palestinos, pero en realidad yo estuve más basada en Cisjordania, entonces no hice tanto, y no investigué tanto sobre los medios de Hamas, aunque sabía que existían, ¿no? Y tampoco tuve tanta oportunidad de platicar con periodistas, pero jamás estuve más con periodistas más de Fatah o en contra de Fatah o seculares, pues, ¿no? En Cisjordania. Pero sí creo que este programa es uno de los ejemplos de por qué Israel, o sea, no estoy justificando que lo hayan bombardeado, eso también está muy mal, podría ser parte de tu discusión, pero el por qué Israel decía, por qué dice que jamás son terroristas. O sea, a mí no me queda muy claro si tú estás aquí criticando a Hamas o criticando a Israel también, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque el problema es que este programa sí es un programa propagandista, desde mi punto de vista lo que mostraste, porque justifica, bueno, sí, o sea, entiendo que la realidad de los niños palestinos en Gaza es durísima y que de alguna manera tienes que explicarles todo, o sea, darle sentido a toda esa pérdida y a todo ese dolor. Eso me parece en principio bastante loable. El problema es cómo lo hace este programa, ¿no? Lo hace simplificando también, ¿no? Los buenos y los malos, y además como justificando la muerte por Palestina, ¿no? O sea, y además en el Islam. Creo que tienes que leer más sobre Martillo, porque lo utilizas y me parece que eso podría ser como el hilo conductor de tu investigación, pero sobre Martillo no solamente en el Islam, sino también sobre Martillo en el cristianismo, yo tengo un texto que todavía no está por salir, apenas lo voy a, ¿no? Pero precisamente hablo del martillo en el Islam y cómo es parte de una tradición de las religiones judeocristianas monoteístas, pues también el Islam, y cómo ya después, bueno, el Islam tiene algunas particularidades y me enfoco en el martillo de los periodistas palestinos. Entiendo que no quieras ocupar la palabra terrorista, o sea, creo que porque en efecto es una palabra, es un concepto, pues, que también ha sido utilizado para deslegitimar a la lucha de los palestinos. Sin embargo, tienes que profundizar en el concepto de martillo para que quede claro por qué lo utilizas y cómo también ellos lo instrumentalizan. Porque creo que ese es el problema del programa. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que explicarles a los palestinos, o sea, por qué para los palestinos son mártires los que mueren en un bombardeo, pero la forma en que el programa trata de justificarlo y diciendo, bueno, pues todos vamos a ser mártires en algún momento, eso me parece bastante peligroso. Entonces, eso creo, o sea, podrías centrarte en la polémica también, o sea, no sé si quieres hacer un análisis mediático, un recuento histórico de este programa. Como te decía, una crítica jamás a Israel, me parece, cuando yo leí tu abstract, me parece que era más una crítica a Israel, pero justamente veíamos que faltaba como trabajar, ¿no? El concepto de martillo y profundizar también para no caer en hacer apología, pues, sí, de propaganda de Hamas y justificar también estas muertes, ¿no? Y la polémica me parece que es justa, o sea, quizás eso también sería importante si quieres seguir desarrollando, o sea, después del martillo, a lo mejor otra parte importante ya que lo tengas más claro y más, con una hipótesis más clara y más problematizado,
la polémica que surge, me parece que sí es importante discutirla porque precisamente ahí está el punto. O sea, una cosa es el martillo palestino y otra cosa es cómo Luis estaba instrumentalizando este programa de manera antisemita. Yo sí creo que un poco anti, ¿no? Entonces, y otra cosa que por ahí me llamó la atención al principio, y a lo mejor me vienen más ideas escuchando a Sheku, lo de la IJRA, dices que la IJRA ya dice que no es lo mismo la definición de antisemitismo, ¿no? Que ya no es lo mismo criticar a Israel que criticar que no es lo mismo o sea, que sea antisemita. Según yo, la IJRA, a lo mejor me equivoco, pero según yo, sigue teniendo una definición en la que más bien criticar a Israel es lo mismo que ser antisemita para ellos. Y eso también es un problema. Porque precisamente, de hecho, eso es han utilizado esa definición muchísimo en Estados Unidos para impedir a los activistas pro-palestinos, ya a los palestinos, ya, ¿no? Y a los judíos que están con Palestina, ¿no? El criticar a Israel porque, o sea, están excepcionalizando a Israel. Creo que de base ese es el problema. ¿No? No puedes criticar a Israel como si fuera otro Estado, porque entonces si lo criticas eres antisemita. Cuando finalmente Israel es un Estado, como cualquier otro Estado, al cual se le está criticando porque está cometiendo crímenes de lesa humanidad y violando el derecho internacional, pero también eso no impide que critiquemos el antisemitismo de estos programas de Hamas, ¿no? Y la IRA, entonces también tienes que revisar eso. Parece ser que también pasó en Argentina, lo quería hacer pasar mi ley, y si lo pasaran aquí como ley, no, entonces nos pueden acusar de antisemitas por criticar a Israel, cuando no es exactamente lo mismo. En eso, o sea, sí, eso creo que lo tienes claro, pero no queda claro en tu investigación. O sea, tú lo tienes claro, pero no queda claro cómo lo utilizas en tu investigación. Y también creo que los palestinos tanto tienen claro que por eso este programa es problemático, porque creo que sí hace también una liga entre judaísmo y sionismo que no debe ser, ¿no? No se debe ser conjugado. No debe ser ese conjugado. también es el problema que yo me enfrenté. Sí, sí, entonces, no sé, Sheku, y ahorita sí me viene algo más a la cabeza. Sí. Gracias. Mira, Juan, yo quería empezar a contarte. Yo soy iraní. Okay. Y yo crecí en Irán durante la época de la guerra entre Irán y Irak. ¿Por qué te cuento eso? Porque esos programas que tú estás analizando, yo los vi de pequeño desde las televisiones de la República Islámica. Yo soy uno de los niños de mañana que estuvieron sujetos a toda esa propaganda pro-guerra de la República Islámica. Y lo que salió de ahí fue un montón de niños muertos, adolescentes que fueron a la guerra a morir por una ideología que resultó no ser un nacionalismo libertario. Entonces, ¿por qué te cuento eso? Te cuento porque me parece que el trabajo de investigación que vas a hacer es importante porque analiza un material que no ha sido analizado. Pero quiero, como de alguna manera, darte ese background que yo tengo para que veas que programas como estos, aunque parezcan interesantes, aunque parezcan tener como objetivo defender a lo que nos interesa defender, que en ese momento pues es el pueblo palestino, es una identidad que está siendo borrada, todas esas cosas son súper legítimas, son correctas, hay que hablar de Palestina, hay que defenderla, hay que intentar construir alrededor de eso todo lo que podamos, eso sin duda. Pero hay caminos para hacer eso que no pasan ni por el antisemitismo, ni pasan por las, digamos, por los programas ideologizantes y las apologías, digamos, a los sistemas dogmáticos. O sea, yo creo que eso es una cosa fundamental que hay que tener en claro. Cuando leímos tu propuesta nos pareció muy interesante. Nadie ha hecho nunca antes que sepamos un análisis así tan detallado de programas de televisión de este canal y dijimos, oh, qué interesante va a ser eso. Pero el tema es lo siguiente, si tú no adoptas una postura crítica hacia cada uno de los personajes que vas analizando, entonces puedes caer en defender algo que es indefensible. Sí, sí, sí.
¿Sabes lo que te digo? Porque el tema es eso, no queremos que los niños palestinos mueran, ¿cierto? Sí. Entonces, la apología al martirio, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago a esa invitación a dar la sangre y la vida y no sé qué por la patria? ¿Entiendes? Como Sí. que yo sé que tu investigación parte de ese punto, de lo humano, ¿no? Sí. Entonces, pues eso lo tienes que tomar en cuenta a lo largo de toda la investigación. Entonces, por ejemplo, si tú hablas con Farfur, ¿no? Se llama tu primer personaje, de la crítica del capitalismo, que es lo que ese personaje hace, y luego pues tienen en común que mueren, ¿no? Todos tus personajes, ¿no? Que son mártires al final. Pero, por ejemplo, en el caso lo que yo te sugiero es lo siguiente, que en cada caso veas cuál es el tema, porque tú también nos decías, es que eso no me checa del todo, ¿no? O sea, sí hay algo de antisemitismo por ahí, o hay algo de dogmatismo religioso por allá, ¿no? Entonces, en cada caso, tú hagas tu propia crítica del discurso de Hamas, porque no tienes que decir que el discurso de Hamas es correcto para poder hablar de Palestina, ¿cierto? Sí. O sea, digamos, yo creo que como académicos, nuestra propuesta de trabajo debe ser por la vida, no por la muerte nunca, Sí. ¿no? Entonces, es un poco el tema, si por ejemplo, en el caso de Farfur, si se habla de la crítica al capitalismo, y tú piensas en Hamas, ¿quién es Hamas? ¿No? ¿Qué función tiene? ¿Qué papel juega en el capitalismo global en la zona, en Palestina misma, ese grupito? Entonces, hay una diferencia entre lo que en los programas se muestra a los chicos y hay una cosa, siempre las ideologías de ese tipo son también muy, ¿cómo te diré? Tienen como una doble moral. Sí. O sea, sí pongo a un personaje que critica el capitalismo y que luego se convierta en mártir, pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo juego un papel importante en las transacciones, digamos, capitalistas en la zona, porque Hamas es una élite político, Sí. militar y económico. Entonces, yo te propongo eso, que veas bien a Hamas. Y en cada caso de los personajes, después de que hagas tu análisis de por dónde van, de qué es lo que quieren mostrar, hacia dónde están llevando el discurso, hagas tu propia crítica de cómo esto es una doble moral, cómo Hamas mismo está tomando el tema del capitalismo, por ejemplo, en el caso de Nahul, también pues puedes hacer la crítica del antisemitismo. O en el caso del conejito, de Azul, puedes hablar de la crítica del dogmatismo religioso. O sea, puede salir de esto algo muy bonito, algo muy sólido, algo muy crítico, y eso es lo que se necesita en ese momento. Porque es mucho más fácil decir, bueno, pues qué bonito lo hace Hamas, ¿no? Pero yo te lo digo también que desde experiencia propia, por eso empecé con eso, que no sale nada bonito de ahí. No, pues no. ¿No? Entonces, esa sería mi sugerencia. Ok, sí. Sí, yo nada más retomando ya un poco después de, perdón, me estaba ahogando. No se preocupe. Sí, o sea, de verdad, o sea, yo quiero insistir en que, y creo que lo dije al principio, a mí me llama mucho la atención que hayas conseguido esto, o sea, que tengas este corpus ya, el corpus lo tienes, y es muy interesante, porque yo misma no, por otras razones también, pero no me interesé en eso y estuve en Palestina, ¿no? Entonces, tienes un corpus muy interesante, pero necesitas darle orden y tener también un aparato crítico más fuerte para que quede algo muy bonito, ¿no? O sea, puedes criticar a Israel al mismo tiempo que criticas a Hamas. Exacto. ¿No? Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra, porque también podemos decir que la violencia que llevó a terrorista, ¿no? Ahorita no nos vamos a poner a discutir de terrorismo, pero ese si quieres, pero la violencia terrorista de Hamas el 7 de octubre, ¿por qué ellos lo ven como resistencia? Pues porque han intentado de maneras miles pacíficas y lo que reciben es un balazo en la cabeza, ¿no? Bueno, entonces, ok, a lo mejor no nos gustan las formas de Hamas, estoy de acuerdo, pero también no las vas a acabar con más balazos en la cabeza, ¿no? Pero tampoco eso justifica que Hamas esté endoctrinando a estos niños para ir a su muerte felices.
No. ¿no? Porque muy diferente sería el programa, o sea, yo cuando empecé a leer tu abstract, justo porque también he hecho sobre el martirio, me pareció muy interesante justo el pensar cómo le puedes explicar a un niño tanto dolor que fue con lo que decía, ¿no? Sí. O sea, y entiendo por qué para los palestinos, todos los periodistas que han muerto ahorita, todos los que mueren bajo los escombros, con las bombas, los que no pueden, que también sale el conejito, ¿no? Al final, que no se puede ir a hacer tratamiento después de no sé si un bombardeo o por enfermedad, pero no lo dejan salir de Gaza para ir al tratamiento a Egipto y se muere. Eso está pasando y estaría muy bien que eso se lo explicaran a los niños, pero no de esa manera. Sí. ¿No? O sea, ¿cómo le da sentido? Eso es lo que, por eso le dicen martirio, o sea, por eso te lo dije así, pero tienes que leer más sobre el martirio, porque yo creo que esto que te dijo Sheku, o sea, ya tienes el corpus, Sí. y cada uno de estos personajes te puede ayudar a hacer una crítica muy interesante, ¿no? Pero también te va a ayudar, o sea, yo estoy de acuerdo en que si quieres llamarlo martirio, pero tienes que fortalecer ese concepto, para ver por qué, aunque sean mártires, por qué están utilizando estos martirios como propaganda, en vez de como una explicación para darle sentido al dolor y a la pérdida. Ok. Eso es lo que quería decir. Sí. Y para eso tienes que leer más sobre el martirio. Si quieres, te paso la bibliografía y cuando salga un texto también. Pues, muchas gracias. Sí. Solo como comentario también, eso fue lo que también fui notando mientras esbozaba todo esto, por eso también mencionaba que pues más que hacer como que propaganda antisionista o antipalestina, pues era mostrar también cómo este tipo de productos culturales pues muestran como que una realidad y también cómo los discursos de justamente instituciones militares como Hamas pues quieren venderle a los menores de edad que además pues son muy susceptibles a este tipo de cosas. Exacto. Exacto. Eso es lo peligroso. Sí, exactamente, y por eso también la controversia, ¿no? De que a los niños los quieran adoctrinar como para que sean terroristas y tengan este tipo de pensamientos, ¿no? También que son muy cuestionables, como lo puse en las conclusiones. De hecho, ¿sabes qué? Más allá de la polémica internacional que has mencionado, o sea, tú puedes hacer tu propia visión de eso. Porque cuando te centras en la polémica internacional, pues es decir, bueno, pues es que los europeos criticaron ese programa, por ejemplo, ¿no? Pero los europeos también muchos son de posturas muy dudables respecto de todo. Entonces no queremos ir por ahí. Tú puedes construir tu propia mirada crítica sin tener que meterte en la discusión de si esa polémica es justa o no es justa. O sea, no tienes por qué estar ahí. Tú puedes hacer tu visión crítica de eso. Tienes las herramientas. Sí, gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere darle algún Yo tal vez un comentario, más que del fondo, cuando yo vi todo lo que estabas contando y pensando en la industria cultural, los productos culturales, voy a decir dos ejemplos que quizá conocen. Y uno creo que es del principio de 70, ese famoso libro sudamericano para leer al Pato Donald. Ese libro creo que te puede ayudar mucho para hacer el análisis de los estudios de caso, es decir, para encontrar mecanismos o metáforas que te permitan definir mejor a cada uno de estos. Porque hay que recordar que ese libro pues toca las relaciones asimétricas de poder, ¿no? Toca de pronto también el ocultamiento que hay en las relaciones sociales y tiene también un enfoque en un cómic que es Disney, ¿no? Es Pato Donald. Y el otro ejemplo es, creo que es 2000 y pico, ¿no? La famosa, que también tiene que ver con contenido infantil y medios masivos, los 31 minutos, ¿no? Hablando de Chile. También. Esos calcetines muy simpáticos, que también es una crítica social en general muy interesante. Son diferentes temas, uno y otro, ¿no? Pero creo que lo que tienen en común es la industria cultural. En el momento de que empiezas a bajarlo para los tres casos, posiblemente ahí puedes encontrar ciertas inspiraciones. Ok, pues muchas gracias, le agradezco. Igual un comentario bastante rápido, vinculando un poco con lo que las investigadoras habían mencionado previamente, ¿no? El nacionalismo que de pronto es excluyente, ¿no? El programa, y lo identificaste muy bien, hace bastante énfasis en la comunidad musulmana palestina. Claro, y hay cristianos. Exactamente, y una proporción no menor, pero hay judíos palestinos. Sí, también. Bueno, árabes que ya fueron
porque te será avisado incluso por de Israel. sultanato. Pero, sí, Entonces, pero sí. este era lo que decían los investigadores, ¿no? Palestina es una nación no solo multicultural, sino multireligiosa también. Sí. Entonces, hacer énfasis a que solo hay un tipo de palestino y es el palestino musulmán, también deja fuera Sí, a gracias, muchos otros gracias. palestinos. Sí lo pensé, Sí, muy sí cierto. lo pensé, pero gracias por saber. Gracias. Pues les agradezco por Sí. todo. Mucha suerte. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues seguimos contigo. ¿Le puedes pasar el control, por favor? No sé, como no es un PowerPoint, no sé si vaya a pasar. Vamos a Sí, probar. sí. Ahí está, Sí, perfecto. Bueno, igual muchísimas gracias por haberme permitido estar en este espacio. La ponencia que les presento el día de hoy lleva por nombre Aspectos históricos y legales para identificar a Israel como Estado genocida. Es una investigación mayoritariamente hecha por mí, pero con un pequeño auxilio de la maestra Marcela Álvarez Pérez. Ella es especialista justamente en estudios iraníes y palestinos en la universidad donde estudio. Y bueno, un poco de contexto. Esto es un esbozo realizado en un 70% más o menos, del segundo capítulo de mi tesis de grado, que lleva por nombre Limitaciones del Derecho Internacional en la tipificación del crimen de genocidio aplicado a la cuestión Palestina-Israel, ¿no? Ese es el segundo capítulo, totalmente contextual, histórico, político. Entonces, por eso seguramente muchos de los datos presentados son de dominio público, pero por eso lo vinculo un poco con mi capítulo 1 para que tengamos una visión más clara de qué es lo que busco demostrar. Entonces, como les indicaba, se compone de 4 ejes principales: el nacer de la ocupación actual, la teoría del genocidio que busco demostrar y, por último, bueno, unos agradecimientos y comentarios. Bien, el primer apartado va desde la fundación del Estado de Israel en mayo de 1948 hasta los acuerdos de Oslo, más o menos en los años 90, con Yasir Arafat. Decidí abrir con el Plan Dalet, también conocido como el Plan D, que comenzó en marzo de 1948 en los albores de la fundación del Estado de Israel. Recordemos que la resolución 181 es la que de facto autoriza a los judíos sionistas a tener su propio Estado sobre la Palestina histórica. Y bueno, reúne a muchas de las élites políticas, económicas y militares sionistas ya asentadas en Israel, como el tan afamado David Ben Gurión, que posteriormente será el primer ministro, y las élites de la Haganah, Irgun y Stergan, que son 3 de muchas otras asociaciones paramilitares. El Plan Dalet es fundamental porque comienza ya por escrito, si bien ya había acciones de ocupación y desplazamiento previas, es la primera vez que por escrito se asienta un plan detallado de cómo ejecutar una limpieza étnica. Consistía de 6 pasos. El primero, la invasión de pueblos o centros urbanos previamente identificados a través de estudios demográficos, la concesión de una única vía de escape, es decir, si el pueblo tenía 5 calles principales, se bloqueaban 4 para que la gente solo tuviera una vía identificable de salida. Posteriormente, dinamitar la ubicación seleccionada para evitar el retorno. El arresto o asesinato de aquellos que se opusieran a abandonar el poblado, la hebraización, algo muy importante que lo voy a retomar después, de la zona, y la construcción de un asentamiento judío sobre lo que quedaba, ¿no? Y por último, bueno, es el Plan Dalet, si bien ha cambiado de nombre, ha cambiado de categorizaciones, realmente sigue vigente hasta la fecha. Retomo también como un ejemplo ilustrativo la masacre de Deir Yassin, acaecida el 9 de abril de 1948, un mes antes de la fundación del Estado de Israel, donde las fuerzas paramilitares de Irgun y Stergan asesinan civiles, nos dice Ilan Papé, casa por casa, ¿no? Literal, irrumpen dentro de cada una de las propiedades a expulsar a la gente. Fue un ataque generalizado en el que no se distinguió de los defensores palestinos, las milicias que había, de personas desarmadas. Tampoco hubo distinción en razón de género y tampoco por rango etario. Se estima que aproximadamente 100 personas perdieron la vida durante el ataque y un número aún no esclarecido de desaparecidos. Los ataques coordinados de este estilo tenían la misión de infundir pánico entre los sobrevivientes, que se encargarían de difundir a poblados vecinos un poco la idea de la expulsión voluntaria, es decir, que los pocos sobrevivientes esparcieran el mensaje para que la gente se fuera con voluntad propia. La masacre de Tantura también la selecciono cronológicamente porque es la primera masacre que ocurre ya con el Estado de Israel plenamente constituido. Es decir, Israel nace con crímenes de guerra y nace con crímenes de lesa humanidad. Ocurre el 22 y el 23 de mayo, a tan solo una semana de su proclamación. Aquí se incorpora al Plan Dalet
la estrategia que los sobrevivientes también serían ejecutados, ¿no? Aquellos que fueran encontrados escondidos entre las ruinas, escondidos entre la maleza, igual fueran ejecutados, a diferencia de previamente que se les concedía el derecho, por así decirlo, de huir. Hallazgos independientes han tratado de reconstruir este desaparecido pueblo. En el proceso se han encontrado enormes fosas comunes con signos de tortura a los cadáveres, separación de hombres, mujeres y niños, es decir, había fosas exclusivamente de hombres, fosas exclusivamente de mujeres y fosas exclusivamente de menores de edad. La limpieza de Tantura se ejecutó por el 33 Batallón de la Brigada Alexandrini, perteneciente a la Haganá, por su ubicación estratégica al sur de Haifa y Tel Aviv, Yafo, su nombre original. En junio de 1948 se fundó sobre las ruinas de Tantura el kibutz de Nahshalim, un poco para representar este borrado sistemático. Adelantándome muchísimo en el tiempo, paso a las consecuencias de la An-Naksa, que es la guerra de los 6 días, pero en árabe se le conoce como el revés, An-Naksa. Más allá de las consecuencias políticas que todos conocemos, ¿no? Que Israel se anexa los Altos del Golán, Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí, 3 de estos ocupados hasta el día de hoy, me voy con las consecuencias hacia los palestinos particularmente. Entre 280.000 y 350.000 palestinos se sumaron al desplazamiento, acabando en campamentos de refugiados o huyendo a otros países, ¿no? En este punto se endurecen las medidas, ya tenemos un apartheid institucionalmente consolidado a partir de 1967, un borrado cultural sistemático a través de todos los ministerios de Estado y la construcción de un Estado plenamente segregacionista. Esto se va a ir intensificando con el pasar de las décadas hasta, llegamos a la ocupación actual post-acuerdos de Oslo. No lo pongo en la presentación, pero ¿qué es lo que busco decir en mi tesis sobre los acuerdos de Oslo? Que en realidad fueron acuerdos pensados desde Israel para ser no respetados desde un inicio, no solamente para ganar tiempo y lavar su imagen en la arena internacional. Bien, algunos aspectos a considerar antes del 7 de octubre, eso es muy importante. La mención de algunas de las políticas recientes impulsadas por el Estado, para un poco lo que les decía, que el plan Dalet realmente sigue vigente. La política de matanzas selectivas. Para quien no esté familiarizado con el término, la política de matanza selectiva es que a través de la inteligencia israelí, en que Israel tiene 2 inteligencias, una interna y una externa, se seleccionaban barrios, edificios o localidades puntuales y se les seleccionaba una fecha de ataque. ¿Qué tenían en común estas ubicaciones? Eran densamente pobladas, tenían algún valor cultural y o religioso o académico. El cierre de territorios y los bloqueos administrativos, principalmente la Franja de Gaza, pero los famosos checkpoints también entran en esta categoría. Los toques de queda, presencia militar en ciudades libres, aquí hago énfasis puntualmente en Cisjordania, que nominalmente es un territorio libre, que realmente entre el 80 al 85% de su territorio está bajo control fáctico israelí. Y acceso condicionado a derechos básicos. Derechos básicos se entiende agua, electricidad, entre otros. Demoliciones masivas de hogares, recordemos el caso de Rachel Corrie en el 2002, una activista estadounidense que luchaba en contra de esas demoliciones, fue aplastada por un bulldozer. Esta práctica no solo es por Rachel Corrie, sino ella la elevó al saber internacional, realmente se practica con muchísima naturalidad, ni siquiera se le avisa en muchas ocasiones a los habitantes de su hogar que están por ser demolidos. Operaciones militares coordinadas, la que ya mencionaron, por ejemplo, la de plomo fundido y pilar de la defensa. ¿Qué tienen en común estas operaciones militares? Aquí retomo un seminario que impartió el Museo de las Culturas del Mundo. Los nombres que se le asignan a las operaciones militares no son al azar, no buscan justamente exacerbar el espíritu religioso judío nacionalista, son nombres muchas veces sacados de la Torá e reinterpretados para justificar las acciones sobre suelo palestino. En la misma línea, la retórica genocida de parte de líderes políticos, ¿no? Esto de que no estamos combatiendo a seres humanos, son animales humanos, no estamos combatiendo a niños, no hay niños inocentes en Gaza, cualquier persona es un combatiente. Vaya, todas estas apologías al exterminio, que también las voy a retomar en este último espacio. Y bueno, una ocupación legal, ¿no? Desde que nace Israel se proclaman una serie de leyes, todas vigentes hasta el día de hoy, e incluso reformadas y actualizadas con mucha frecuencia,
para justificar y legitimar la ocupación. La ley del retorno, que básicamente cualquier judío de cualquier parte del mundo puede hacerse israelí. Ley de propiedad de ausentes, es decir, un palestino que abandonó su casa durante la Nakba o durante la Naksa, un israelí puede reclamarla como suya, ¿no? por derecho de tierra, supuestamente. La ley de la Nakba en 2011, que prohíbe prácticamente cualquier posicionamiento político hacia la Nakba como desplazamiento o limpieza étnica. La ley de admisión comunitaria, que básicamente le permite a los jefes municipales, a los presidentes de colonia, negar la entrada a alguna persona por motivos de moral religiosa. Ley de regularización, un poco más de lo mismo, tiene que ver con la propiedad y el uso de la tierra. Ley básica del Estado-Nación del 2018, esa es la más peligrosa a mi consideración, porque legalmente el Parlamento israelí, mediante esta ley, admite que es un Estado segregacional, que solo admite una fe, una nacionalidad y un tipo específico de judío, que ese es otro tema con el cual no me meto en mi investigación, pero es importante demostrar, ¿no? Israel no está abierto a todos los judíos del mundo en la praxis, solo a un tipo específico de judío, ¿no? Ley de anexión de Cisjordania en este año, y la más reciente, la ley de la pena de muerte. Se permite autorizar penas de muerte a los presos políticos. Ahora sí, en este último apartado, la teoría del genocidio, valoraciones para calificar a Israel como Estado genocida. Nos vamos hasta el Génesis. El concepto de genocidio lo acuña un jurista polaco judío, Rafael Lemkin, a propósito de la ocupación alemana polaca, y él entendía el genocidio a partir de un crimen multifacético y que tenía múltiples aristas. Lo dicen los primeros dos renglones. El genocidio no es solamente el acto de matar a un grupo por el hecho de serlo. Involucra un plan coordinado que se involucra con negar el pleno desarrollo de la vida de estos grupos. ¿Cómo se niega el pleno desarrollo de la vida? Bueno, desintegrando las instituciones políticas, desintegrando la cultura, prohibiendo el lenguaje, inhibiendo el sentimiento de patriotismo, prohibiendo la libertad religiosa, la existencia económica, que las personas no puedan prosperar, por ponerle alguna etiqueta, por negocio propio, y bueno, todas estas cualidades, salud, libertad, dignidad personal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema que yo identifico? Justamente lo que Lemkin decía que no debíamos cometer, es el error que se cometió. En la resolución 96 de las Naciones Unidas, que es la resolución que tipifica como tal el genocidio como crimen internacional, todavía hay un poco de luz al catalogar, por ejemplo, a los grupos políticos como grupos que debían ser protegidos. El genocidio es un crimen de derecho internacional que el mundo civilizado condena, sea lo que sea el mundo civilizado, y por el cual los autores y sus cómplices deberán ser castigados. Bueno, todavía aquí se valoraba un poco la idea de hacer el genocidio como crimen, pero el contexto también importa. El holocausto estaba a nada de haber terminado, el mundo sentía un compromiso con un crimen que tipificara estas condiciones. El problema que yo identifico es que cuando llegamos a la Convención del Genocidio de 1948, todo esto desaparece, ¿no? Si uno lee la Convención del Genocidio de 1948, solamente se limita al genocidio físico y al genocidio biológico. Lo que se entendía como el genocidio cultural, es todo lo que ya les decía, prácticas económicas, lingüísticas, culturales, religiosas, quedó fuera de la redacción final. Y no es casualidad. China, Estados Unidos, la Unión Soviética, la Francia, el Reino Unido, todos estos países tuvieron que ver durante los proyectos de resolución y los proyectos de borrador para ir mutilando parte por parte, y en última instancia hay datos documentales al respecto de estas conferencias, donde abiertamente Francia, Reino Unido y Estados Unidos llegaron a decir, ¿no? Realmente no vamos a apoyar un borrador que no limite solamente a un genocidio físico y a un genocidio biológico. Entonces, realmente el error nace desde la misma convención. ¿Cuál es el problema? Y es un poco lo que yo pongo en mi trabajo de investigación. Tenemos un crimen de genocidio porque había que tener, por el contexto histórico, sin la intención de aplicarlo realmente. Para sustentar este punto, tenemos el caso de Ruanda, por ejemplo. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue el primer tribunal en perseguir y condenar a alguien por genocidio, aunque el de Yugoslavia se constituyó primero. Se reconoce la agresión sexual como constituyente de genocidio, un progreso. Un grupo no protegido puede protegerse bajo la convención si se demuestra que es un grupo permanente. Pero, ¿cuál es el problema con el Tribunal de Ruanda?
solo cuestiona aspectos secundarios de la convención, no la trastoca, no la cuestiona, no crea jurisprudencia sobre la redacción misma, ni propone un proyecto de enmienda. Esto se ve reafirmado con el genocidio bosnio. La Corte Internacional de Justicia en el 2007 emite su fallo histórico ante la demanda de Bosnia contra Serbia, implementada en el, en el 95, donde pues fue un fallo histórico, sí, porque era por primera vez un intento para reformar la Convención del 48. No obstante, ¿qué es lo que hizo la Corte con su sentencia? En su párrafo 373 establece lo que se conocería como el principio de única inferencia. ¿Qué es el principio de única inferencia? A menos que la prensa, los políticos, los mandatarios, el ejército del país demandado abiertamente digan y explícitamente digan que van a cometer un genocidio, es muy difícil demostrarlo. Esto cierra las puertas y las ha cerrado para genocidios que han venido después. Pensemos en Guatemala, no pensemos en el revisionismo de Camboya, que realmente el genocidio camboyano es más un término histórico que un término jurídico. Entonces, aquí, y por supuesto el caso palestino, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque el hecho de que la Corte Penal Internacional haya girado orden de aprehensión contra Benjamin Netanyahu y otros por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra obedece a esto. La Corte Penal, por mucho que sepa, o los jueces que la integran, que se está frente a un genocidio, no pueden denunciar a alguien por tal crimen, siendo que la misma jurisprudencia imposibilita la facultad de arrastrar a alguien por ese crimen. Entonces, se prioriza llevar a un individuo a juicio por otro crimen que por el crimen que le corresponde, con el alto riesgo de que no llegue a una sentencia. Y bueno, finalmente, marco un poco la idea del genocidio progresivo, que nos la sienta Ilan Pappé. ¿Qué es el genocidio progresivo? Aquí tuve un problema en mi estado del arte y mi tesis espero que sea un pequeño esbozo para contribuir a solidificar este concepto de genocidio progresivo. Y Pappé lo menciona de una manera muy burda, es básicamente que de acuerdo con las definiciones académicas legales y morales, pues es un genocidio donde se usan armas, etcétera, etcétera, contra una población sostenida en el tiempo. A lo que yo complementaría o busco complementar es todavía arrastrando toda esta cuestión cultural, del genocidio cultural, que el derecho ha decidido ignorar, y por tanto propongo no una reforma, porque mi tesis no es de derecho, pero sí consideraciones que el derecho debería considerar para que el genocidio sea un crimen verdaderamente perseguible y punible. Bueno, muchas gracias. Ese es un póster que a lo mejor algunos lo han visto. Never again means never again for anyone, nunca más, que es una frase justamente de los sobrevivientes del Holocausto judío, significa nunca más para nadie, ¿no? Y esto no solamente estoy en mi cabeza teniendo en mente a los palestinos, no estoy teniendo en mi cabeza a Xinjiang, estoy teniendo en mi cabeza a los uigures, a Sudán, por supuesto, procesos genocidas, a mi consideración académica, genocidas, que no se pueden tratar como tal, producto de estas limitaciones histórico-jurídicas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Sí. Gracias, Pedro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que el derecho, o sea, ya me dejaste más claro porque también había leído un texto que criticaba cómo el derecho no toma en cuenta justo esto del borramiento cultural, ¿no? Y el exterminio de una cultura para considerarlo genocidio, o sea, que sí lo tiene Lemkin en su definición, pero que quizás en el derecho no se retomó. Sin embargo, creo que en la definición legal, y creo que no lo mencionaste, sí se toma en cuenta la intención genocida. Que es lo que, para poder juzgar a un genocidio como genocidio, tiene que haber una intención genocida. Y es lo más difícil de probar generalmente. Pero con Israel no está siendo difícil de probar. Hay un montón de pruebas de esa intención genocida, por lo menos desde el 7 de octubre, ¿no? O sea, nada más el 9 de octubre, Yoav Galant, antiguo ministro de Defensa israelí, dijo, ¿no?, que estaba tratando con animales humanos, que los iban a dejar entonces sin agua, sin electricidad, sin luz, sin medicamentos, sin comida, y que los iban a encerrar, ¿no? Y básicamente, y qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ese es uno de tantos ejemplos de que sí hay esa intención genocida.
Digo, te lo dejo ahí porque a lo mejor es una crítica que vas a recibir, seguramente de, bueno, pero es que sí se toma, y la intención genocida, creo, a lo mejor por ahí puedes recuperar esta cuestión de lo cultural, ¿no? O sea, justo así de, bueno, pues, ok, aquí dice que se tiene que probar la intención genocida. Una de las formas quizás de probarlo no nada más son estas declaraciones deshumanizantes, sino también esa sistemática ataque hacia la cultura y las instituciones palestinas, iglesias, mezquitas, universidades, archivos, bibliotecas, ¿no? Entonces, que todo eso es lo cultural, ¿no? Y que ha sido sistemático en el caso de Gaza, y que en Cisjordania, que está menos visibilizado, pero que también es Los Olivos, ¿no? Ataques ya tipo pogroms en algunas aldeas. Entonces, bueno, ahí también eso es cultural, ¿no? Los Olivos, por dejarlo, ¿no? Entonces, pues sí, tengo ganas de que ya lo acabes, pero hay otra cosa que quería decir. Sí, y por eso empezabas dándonos el contexto de tu primer capítulo, nada más para decirte que no, Jafo no es el nombre original de Tel Aviv, es Jaffa. Okay. Jafo es el nombre hebreo. Okay. Entonces Jaffa es el nombre árabe, Jafo es el nombre hebreo y Tel Aviv se construyó al lado, o sea, al lado. ¿Ok? Porque por ahí dijiste Jafo y yo, ¿qué? Entonces no, es Jaffa. Bien. ¿Ok? Y creo que bueno, ya se me viene algo más. Bueno, pues a mí me parece que tienes muy claro lo que vas a hacer. Y también me parece que dominas muy bien tus fuentes, o sea, como que la verdad te veo muy bien encaminado en lo que estás haciendo. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Estás tomando en cuenta todos los textos, digamos, legales, como también resoluciones, ¿no? Como cosas así que salieron? Y en los últimos años, pues no solo en el caso de Israel-Palestina, también en otros casos, por ejemplo, de la República Árabe Saharaui, etc., siempre hemos visto que hay leyes que no se cumplen, resoluciones que no se respetan, ¿no? Como que un montón de cosas así. Entonces, un poco mi pregunta para ti es si vas a tomar en cuenta también un poco qué está construyéndose alrededor de eso, como los cuestionamientos que hay en la práctica, ¿no? Respecto de estos textos que propones. Sí, evidentemente no retomo todos, ¿no? Porque el otro día estabas haciendo más o menos una valoración, estamos hablando de entre 80 y 120 resoluciones en toda la historia, pero sí me detengo como en las principales, porque que yo considero como instancias obligadas, ¿no? La resolución actualmente derogada, pero que tipificaba al sionismo como una forma de racismo, por ejemplo, en los años 70, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 2002 sobre el muro de separación, la resolución del Consejo de Seguridad, creo que de 1985-6, en materia justamente de la explotación de tierras, la resolución que condena el reconocimiento de Jerusalén como la capital única indivisible de Israel, creo que fue en los 2010, creo que se promulgó esa resolución. Entonces, ese sí lo tomo como algunas muy puntuales, y por supuesto el informe Anatomía de un genocidio de Francesca es fundamental, y el de su predecesor, que justo ahorita se me acaba de ir el nombre, pero que fue uno de los principales juristas presentes ahorita en el Tribunal de Gaza. No me acuerdo, que ocupó su mismo cargo en Naciones Unidas, era un judío neoyorquino, eventualmente me acordé, pero también hizo un informe en su tiempo donde él decía, a nombre de Naciones Unidas, en ese momento todavía era presunto, que si las condiciones materiales en Palestina e Israel no se trataban a tiempo, conducirían a un genocidio, catalogado como genocidio potencial. Entonces me sirve como de antecedente histórico, ya no es un genocidio potencial, es pleno. Claro, porque ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque creo que está súper interesante centrarse en los textos, pero por otro lado, quizás problematizar que las condiciones también en el mundo digamos, del terreno político muchas veces están imposibilitando que se cumplan las cosas. Entonces, si tú vas a proponer, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Que eso hay que añadirle esto para que la ley pueda funcionar, entonces problematizar el tema de por qué existe la impunidad entonces. Este señor Netanyahu anda por el mundo como si nada y tiene un orden de aprehensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Como que, no sé, a lo mejor estaría bien
es una sugerencia, puedes tomarla en cuenta. Gracias. Y ya nada más, este es también algo, antes de que lo olvide, me gusta que retomas el concepto de genocidio progresivo de Ilan Pappé, pero también hay palestinos, o sea, quizás también como sugerencia, meterlo ahí, de la Nakba continua. O sea, la Nakba que empezó en el 48 y que sigue, y que nunca acabó, que ahorita en realidad, pues sí, bueno, es mucho más violenta y más abiertamente genocida, pero que en realidad es un proceso que empezó en los 40, 30, 40 y que no ha acabado, o sea, que simplemente se ha vuelto más violento. Entonces, genocidio progresivo o Nakba continua, también es interesante que buscar así, no me acuerdo ahorita del palestino que utiliza, y que censuraron su texto en Colombia, pero por ahí. Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene comentarios, preguntas para ver? Entonces, muchísimas gracias a los asistentes, a los ponentes, los esperamos aquí para el próximo año con avances. Sí. Y mucha suerte, ¿no? Bueno, y mucha suerte.